Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que le denomino el poder que tiene la música sobre los fluidos corporales. Y vamos a iniciar viendo en Génesis 1:2, donde dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué es que el Espíritu de Dios, como dice en esta porción, se movía sobre la faz de las aguas? Y hay otra porción que dice en Salmo 29:3: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Y ya hemos estudiado en otra enseñanza que le denominamos en este mismo canal el misterio del agua. Hemos visto cómo el sonido de la palabra del Señor siempre se ha movido sobre las aguas, cómo el Señor ha estado sobre las muchas aguas. Ahora, ¿por qué el Espíritu de Dios dice allí en Génesis capítulo 1 versículo 2 que se movía? Esta palabra que se movía nos da a entender muchas cosas, es decir, una de ellas que da una influencia, una vibración específica sobre el agua. ¿Por qué? Porque hay un poder muy grande en el agua. Ahora, nosotros sabemos que en la Tierra hay tal vez un 75% de agua, y en nuestro cuerpo es también en los 70, es decir, es algo muy similar. Ahora, imagínese el poder que tiene la palabra de Dios sobre el agua, o incluso otras vibraciones. Las palabras también sabemos que son espíritu. Una ocasión los discípulos le dijeron al Señor: tu palabra es espíritu y es vida. Y no solamente las del Señor, sino cada palabra. Ya hemos hablado de otras palabras que son un espíritu, es decir, que cuando se hablan sobre una persona tiene un efecto espiritual, pero también tiene un efecto en los líquidos o en los fluidos corporales. Por ejemplo, si yo le hablo golpeado a una persona y le digo: ¿quién eres tú? ¿Qué quieres tú? O le hablo mal, puede que los líquidos de esa persona se enciendan, se calienten. Incluso cuando una persona está molesta, cambia, puede ponerse su rostro rojo. ¿Por qué? Porque la sangre se empieza a calentar, es decir, los líquidos o los fluidos corporales se empiezan a calentar. La temperatura cambia dentro del cuerpo. Igual puede causar en una persona, es decir, alegría, tristeza, dolor, diferentes emociones. Pero esto es todo un movimiento de los fluidos corporales, es decir, que la manifestación, incluso el color que se ve en el rostro, tiene que ver con los fluidos que se están mezclando dentro del cuerpo, o que están subiendo de temperatura. Igual cuando una persona se espanta, que se puede poner fría, fría y blanca por esta emoción que le está pasando. Es decir, cuando aquí me enseña en Génesis capítulo 1 versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía, es decir, había un movimiento, estaba provocando algo sobre las aguas, les estaba ministrando a las aguas. Así como también leemos en esta otra porción de Salmo que cuando el sonido, el col de Dios está sobre las aguas, está causando algo en las aguas. Y yo quisiera hablar un poquito de esas frecuencias, vibraciones, tanto en música como en la palabra. Es decir, cuando hablamos, pues obviamente es muy similar a la música, porque hay una emanación de sonido y es lo que está produciendo en las personas. De tal manera que cuando oímos música, pues también nuestros fluidos corporales están siendo ministrados. Por eso es que se ministra una emoción también dentro de la música. Y antes de continuar, yo quisiera que veamos un video donde han hecho diferentes experimentos. Video se llama Los mensajes ocultos del agua, documental de un doctor allá en Japón. Y si usted lo quiere ver todo, usted ve que nada más vamos a ver aquí una partecita.
véalo porque trae mucha información. Ahora, le vuelvo a repetir, de hecho, esta enseñanza yo ya la había hecho y busqué videos. Es decir, quiero aclararle que no estoy haciendo una enseñanza basada en estos videos, no, más bien estos videos ya los busqué hace momentos, de hecho, que los busqué y los revisé para poner alguna información aquí en este video que voy a subir, porque yo sé que hay gente que a veces necesita alguna información más de doctores, de personas estudiadas. ¿Quién soy yo, verdad? Para tal vez decirle, no, yo, créame a mí, lo que yo digo, lo que yo hablo, no. Simplemente soy un portador de un mensaje y basado en la escritura, en lo que yo he visto, la palabra del Señor, tomando de ahí, pero también respaldando tal vez en ciencia. Usted ha visto mis videos que a veces busco videos para aquella gente que tal vez dice, pues sí, tal vez, pero quiero que vea que hay comprobación científica también de lo que la palabra enseña, que hay también cosas que ya han estudiado personas en diferentes áreas para poder comprobar muchas de las cosas que ya están escritas desde antes, aunque muchas de estas personas pues ni siquiera conocen que en la escritura ya venía. Pero quisiera que veamos un pedacito de este video donde están haciendo un experimento en el agua y han visto que, por ejemplo, han expuesto, como dice aquí, el agua a palabras, así como dice allá en el Salmo que la voz del Señor está sobre las aguas. Han expuesto agua a palabras y ver qué resultado ha tenido. Y por ejemplo, este doctor que vemos aquí ha estado haciendo experimentos con personas y de hecho ha sanado gente por medio de esta agua. Es decir, van a un lugar, ministran cierta agua con cierta vibración, con ciertas palabras, y esa agua se llena de esa palabra a la que le pusieron, se llena de esa ministración y la comparten con estas personas y ha quedado gente sanada, como aquí lo dice en el video, gente sanada de diferentes cosas y casos urgentes que ha tratado este doctor mediante agua. Es decir, le ha dado una administración al agua mediante vibraciones, mediante fotografías, mediante palabras, y ha causado el efecto buscado a las personas simplemente por agua. Y en todo este video habla de esto, de hecho, de cómo se puede ministrar mediante el agua. Ahora, el agua puede ser ministrada por el sonido también. Por ejemplo, aquí ya dice que trataron de exponer el agua a palabras escritas y ahí le pegan una palabra al agua y el agua, de hecho, aunque no sea hablada la palabra, recibe la administración. Por ejemplo, aquí, gracias. Pusieron la palabra arigato en japonés, gracias, y mire, después cuando revisaron el agua bajo un microscopio, pudieron ver cómo era el agua, el resultado cuando estaba cristalizada. Por ejemplo, aquí idiota, o acá la palabra me das asco, te voy a matar. Mire cómo se deforma el agua. Mire cómo se deforma cuando le hablan palabras negativas. Y a cada una de estas aguas le pusieron palabras diferentes, es decir, también las expusieron a diferentes vibraciones, frecuencias. Y vieron, por ejemplo, vemos aquí nosotros las diferentes formaciones que tuvieron el agua. Es decir, le hablaron palabras, le enviaron vibraciones a estas palabras y después las congelaron. Después la vieron en microscopio. Mire cómo se vio una división ahí en guerra y en paz. Mira la formación que hizo el agua. En merci, en francés, que quiere decir gracias. Vieron cómo estas palabras ministraban esta agua
y vieron los diseños tan hermosos que se causaban por estas palabras en el agua. Pero también vemos cómo cuando le hablaban palabras negativas, se deformaba el agua totalmente. Es decir, cuando ya la congelaban y la miraban así, no tenía una bonita forma sino que tenía una mala forma. Y de hecho también hay un experimento que hicieron donde pusieron arroz en dos recipientes, arroz igual, idéntico, aquí como en la imagen lo ve. Y aquí enseña el documental que le estuvieron hablando a esta palabra que quiere decir como idiota o menso, y otra palabra acá al otro que decía gracias. Durante mucho tiempo, estamos hablando de meses, no nada más de días. Y lo que vieron es que este recipiente al que le daban gracias todos los días, es decir, se acercaba un niño y abría el contenedor y le decía gracias, 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 es decir, le ministraba una palabra, gracias. Y se mantuvo ese arroz y de hecho dicen que despedía una fragancia muy hermosa. Y que al otro arroz al que le decían idiota, menso, es decir, palabras negativas, mire cómo se hizo todo negro y que despedía un olor muy fétido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya me voy a regresar a la enseñanza. Que cuando a algo se le está ministrando cierta palabra, eso es lo que el agua va a producir. Por ejemplo, por eso dice aquí en el Salmo 29:3, voz de Jehová sobre las aguas. ¿Qué es lo que va a producir la voz de Dios sobre las aguas? Pues va a producir bendición. Y de hecho este es un secreto muy grande para la salud cuando vamos a tomar agua o los recipientes que pueda haber en nuestra casa de agua, hablarle la palabra y ya se ha comprobado que si se le habla al agua, la palabra que tú le estés dando al agua va a tomar una forma por esa palabra. Si tú le ministras música, va a tomar una forma y cuando tú tomes esa agua, pues va a ministrar exactamente lo que ha recibido. Y es así como el humano hace, lo que tiene adentro es lo que ministra, igualmente el agua. Ahora, este es un secreto muy tremendo del agua. Cuando la voz de Dios, cuando el sonido de Dios, cuando la vibración de parte de Dios está sobre el agua, produce cosas hermosas. Y por eso es tan importante también que cuando nosotros como ministros de alabanza, por ejemplo, estamos hablando un mensaje por medio de la música, pues es lo que estamos produciendo en los líquidos que están dentro de los cuerpos de las personas que están en la congregación. Y de hecho también la manera en que le hablamos a una persona, hay otra enseñanza aquí en mi canal que se llama el poder del tono. Ese poder del tono, pues obviamente va a ministrar los fluidos corporales de una persona. Si yo le hablo bonito a una persona, pues va a producir eso bonito en ella, en él. Pero si le hablo feo, pues va a producir eso feo también en él o en ella. De tal manera que nuestras palabras tienen poder, la vibración que emana de nosotros tiene un poder, pero aquí específicamente lo estoy hablando sobre el agua. Por eso el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, la voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria sobre las aguas. ¿Por qué? Porque esto produce algo importante en el agua, es decir, le da vida al agua. Y usted puede decir, pues el agua es vida, pues claro, pero es por una administración de Dios. Es porque Dios está hablando sobre el agua, porque esta agua usted sabe que está en la tierra, se va al mar y del mar sube en una evaporación y se va a los cielos y dice la palabra de Dios que Dios mande el agua una vez más sobre la tierra y en este proceso del agua pues Dios la carga de su palabra, de su poder y es por eso que cuando tomamos esta agua trae bendición hacia nuestras vidas. Algo muy interesante también de estos videos que le mostraba ahorita es que han encontrado que en el agua, por ejemplo, de grifo, pues no trae estas formaciones como el agua viva,
Maimhaim. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto que Señor Jesucristo dijo que Él era esto. De esta manera, hasta este punto vemos que tanto la voz, tanto las palabras como los sonidos, las frecuencias, la vibración sobre el agua tiene un poder tremendo, es decir, produce una formación específica en el agua. Una vez que el agua es congelada y después vista en un microscopio, se puede ver las formaciones que causa tanto la música, tanto las palabras. Veíamos que palabras que son de bendición causan una formación muy preciosa, pero cuando se le habla cosas negativas al agua, produce exactamente también eso, algo negativo. Se ve una formación distorsionada, degenerada, de tal manera que vemos que tiene un efecto muy poderoso. Por eso vuelvo a repetir, y discúlpeme si lo repito varias veces, que por eso es que la voz del Señor está sobre las aguas. Ahora, algo muy interesante es que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, dijo, yo soy el Maim Haim. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy las aguas de vida o las aguas que tienen vida, es decir, las que han sido ministradas de parte de Dios. Y de hecho la palabra Abba, Padre, de hecho quiere decir fuente en el sentido de source, es decir, de un origen, pero también se refiere a una fuente, a un manantial de agua. Y ahorita de hecho vamos a ver una porción donde el Señor mismo dice, yo soy esas aguas vivas. Ahora, Yeshua HaMashiach lo dijo también, yo soy las Maimhaim, las aguas de vida. Y él dice, yo soy el que las puedo dar. Recuérdese de aquella mujer que estaba allá y le dijo, el Señor, si supieras quién te pide agua, él te puede, tú le pedirías a él, porque él te puede dar esas aguas de vida que si tú bebes de ellas nunca volverás a tener sed, es decir, unas aguas ministradas de parte de Dios. Ahora, quisiera antes de continuar ver otro video solamente para la confirmación de cómo las aguas son ministradas. Antes de continuar quisiera que veamos este video donde vemos nosotros por ejemplo un experimento donde ministran el agua por medio de una frecuencia específica de unos hertz. Nosotros podemos ver que van a producir algo en nosotros. Entonces, por eso es que debemos de entender que también cada una de las cosas que oímos, tanto palabras como sonidos como frecuencias que recibe nuestro cuerpo, ministra el estado de ánimo también. Y le vuelvo a repetir de esa enseñanza, si no la ha visto, se la recomiendo, una que se llama El poder del tono. Conforme nosotros hablemos, va a producir algo en nuestros fluidos también. Puede causar una palabra tristeza, alegría, enojo, paz, tranquilidad, según lo que estemos escuchando. Y por eso es que también nuestro Señor Jesucristo, acuérdese allá en Efesios capítulo 5, cuando está hablando del lavamiento del agua por la palabra, ¿por qué cree que es? Porque esa agua está cargada de palabra de Dios. Incluso la misma Torá se hace referencia que es una fuente de agua. ¿Por qué? Porque hay vida en la palabra, en el agua que nos ministra, agua espiritual que nos ministra la palabra del Señor. Ahora, si a usted le interesa ver estos videos de estos documentales, aquí están cómo los puede encontrar en YouTube. Uno es El mensaje del agua, es un documental de este doctor. Y hay otro que se llama Los mensajes ocultos del agua, también por este mismo doctor que ha estado trabajando experimentos. Yo aquí nada más le mostré un poquitito de los videos, pero duran casi cada uno de 30 a una hora cada video donde hacen experimentos hablándoles al agua y ven qué tipo de formaciones hacen, poniéndole música al agua y viendo también las formaciones que se producen en el agua y qué es lo que tienen esa agua, es decir, que esa agua se hace un canalizador de palabra. Esa agua se hace un canalizador incluso de una emoción. Por eso le vuelvo a repetir que es un secreto muy grande. Si usted ministra el agua de su casa, esa agua va a contener lo que usted le hable. Y al
tomarse esa agua, pues vas a tener esa administración, porque el agua tiene ese poder. Ahora, por eso es que se dice también en el Salmo 81:3, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. ¿Y qué es lo que produce la luna sobre la tierra? Tiene un efecto muy poderoso también en los líquidos de la Tierra, del globo terráqueo, y también sobre los líquidos del cuerpo humano. Usted sabe que las mareas cambian cuando, por ejemplo, aquí que ve marea alta, o marea baja, y ve cómo cambian las mareas conforme esté la luna establecida. Cuando está en conjunción, lo que se llama conjunción, pues es una marea baja, eh, pero después se hace una marea alta cuando la luna está en esa conjunción. Es decir, la luna emana una vibración, una frecuencia muy específica sobre la Tierra, que causa que la marea o baje, o ascienda, que descienda o ascienda. Entonces, igualmente nuestro cuerpo tiene una función. Por eso es que se tocaba el shofar en ese momento específico, porque el shofar lo que estaba haciendo era proyectando también una frecuencia muy poderosa. El shofar es un instrumento muy poderoso en cuanto a frecuencia y vibración, y erradica las frecuencias negativas el shofar. Por eso es que se les decía que en ese día específico tocaran el shofar. Ok, vamos a entrar un poquito más en la escritura. Dice Juan 5:2, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, es decir, donde necesitan la administración las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, y dice el cual tiene 5 pórticos. ¿Por qué 5 pórticos? Porque son de hecho 5 fluidos los que nos ayudan en nuestro cuerpo: la sangre, la saliva, sudor, orina y mucosa, y cada una de estas tiene una función muy específica en nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si la sangre, por ejemplo, está mal? Pues no va a funcionar nuestro cuerpo, y va a haber enfermedades y va a haber situaciones que no se pueden resolver tal vez en nuestro cuerpo, que nos lleven a una muerte terrible. Pero en Dios hay restauración hasta del ADN. De hecho, el toque del shofar trae una restauración. Le digo esto si no lo sabía: cuando hacia una persona se le toca el shofar, hay una restauración del ADN, y usted lo puede practicar. Ahora, usted tiene que creer esto de las frecuencias para hacerlo. Si no tiene fe, pues no va a pasar nada. Pero si usted sabe que el poder del sonido tiene un efecto sobre los líquidos, como ya lo veíamos en este video, la comprobación científica y de medicina, que al hablarle al agua, obtiene una formación y se carga de una energía, sea positiva o negativa. Igual la saliva es algo muy importante en el cuerpo, el sudor, la orina y la mucosa. Cada una de estas nos ayudan a una parte del cuerpo y a una función específica. Ahora Juan 5:3 dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ahora, cuando este ángel descendía, dice verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, es decir, la cargaba el agua de una emanación específica, la cargaba de una bendición. Y dice que el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, porque de hecho estaba cargando el agua de sanidad. Y de hecho, déjeme le digo que ya hay gente que sabe que hay un poder en el agua, y de hecho venden hasta cosas para meter en el agua, ponerle algo específico, cargarla de energía, para que cuando la persona se la tome, pues traiga un efecto mucho más positivo sobre el cuerpo humano. Y de hecho, por eso es que la voz del Señor debe de estar sobre el agua. Y yo le aconsejo, mira, haga esto. ¿Qué pierde si lo hace? Si le habla al agua, si le habla al agua una palabra del Señor, sepa que esa agua se va a cargar de esa energía, y que al tomársela va a producir algo en usted poderosamente. Ahora,
Sabemos que aquí a este hombre, después de estos versículos, llega Yeshua HaMashiach a este lugar. ¿Qué es lo que representa eso? Que Él es el agua de vida, que cuando en Él creemos, en Él confiamos, hay algo que pasa a nosotros y quedamos bendecidos. El movimiento de los fluidos cambia incluso el color de la piel, como ya le decía. Esto nos muestra que las emociones están ligadas o vinculadas a los fluidos. Por ejemplo, un rostro rojo puede decir pena, vergüenza o enojo igual, o verde que está molesto, o blanco que tiene miedo, etcétera. Es decir, que cada vez que tenemos una emoción, los fluidos dentro de nuestro cuerpo están ascendiendo o descendiendo. De hecho, ese color de nuestra piel está cambiando basado en los fluidos y en la temperatura de nuestro cuerpo, que de hecho es manifestado también por medio de los fluidos, de tal manera que imagínese ahora cuando hablamos a una persona ciertas palabras, cuando ministramos ciertos cantos, cierta música, está recibiendo una influencia especial. Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Selah, esta palabra es muy poderosa, dice con cantos de liberación, palet, que quiere decir en hebreo, pero liberación de qué? ¿No se le hace extraño por eso también que cuando una persona está siendo ministrada, los fluidos están moviéndose dentro de una persona? Una de las manifestaciones es llorar, otra de las manifestaciones es la mucosa, otra de las manifestaciones terribles también cuando hay liberación es que hay expulsión, liberación de sustancias del cuerpo. ¿Por qué? Porque se está haciendo una renovación dentro de esta persona. Por eso la música tiene un poder muy grande. Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estamos viendo que también hay una manifestación dentro de las aguas negativamente. Es decir, que hay una plataforma de aguas que están ministrando hechicería, que están ministrando degradación. Recuérdese que en ese experimento de ese doctor, cuando hablaba negativamente al agua, pues producía algo negativo también en el agua. Imagínese tomarse esa agua, es como tomar aquella energía negativa. Y de hecho la escritura nos enseña aquí en el libro de Revelación 17:15 que hay unas aguas donde se sienta la ramera. Pero estas aguas están moviéndose dentro de los pueblos, de las muchedumbres de naciones y lenguas. ¿Qué tipo de lenguas? Pues obviamente negativas, cosas negativas. Ahora aquí el Señor mire lo que dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y aquí está usando la palabra que ya le comentaba hace un momento, Maim Haim, que está diciendo yo soy las aguas vivas. Ahora, hablando de esas palabras Maim Haim, en la pictografía y en su valor numérico, traen una revelación tan tremenda. Y dice el Señor, me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, dice que no retienen agua. Ahora, esto es algo muy terrible, porque en el día de hoy hay personas que están en esta condición, que son cisternas rotas, que no retienen agua. De esta manera nosotros vemos que tiene un efecto muy poderoso el agua sobre el ser humano, el agua que tomamos o también la vibración, las palabras dentro de los líquidos corporales. Por eso es tan importante qué tipo de administración estamos desarrollando. Me estaba desarrollando ahorita algo y pausé un poquito el video. También no había revisado la primera parte del video donde sí escucho que el video tiene sonido y en videos anteriores no se grababa el audio, así que discúlpeme, pero si usted quiere ver los videos bien, como ya le comenté ahí, cómo se puede escribir en YouTube y puede encontrar esos videos para verlos con calma, toda esa información que es interesante.
Aunque pues yo quisiera basarme más en lo que dice la palabra del Señor, solamente eso, verlo como un tipo de información, como el agua está comprobado que se puede cargar de una energía, de una vibración según la palabra que se le diga y según la música a la que se le exponga. Ahora, la misma escritura me enseña aquí en Jeremías que el Señor es fuente de agua viva. Aquí él mismo lo dice, me dejaron a mí fuente de agua viva, o sea, Maim Haim, las aguas de vida, las aguas que tienen vida en sí. Entonces, ¿qué es lo que esto nos muestra? Que el Señor en nosotros es esa agua, incluso la misma escritura nos lo marca, nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo, que el que cree en él de su interior correrían ríos de agua viva, y eso es lo que causa en nosotros. Ahora, ¿por qué ríos de agua viva o agua viva? Porque esta agua está cargada de una emanación espiritual. La misma escritura nos enseña que cuando Moisés estuvo en el desierto con el pueblo, dice que en él fueron todos bautizados y que bebieron la misma agua espiritual, y dice que bebieron de Cristo, de la roca, como lo menciona el apóstol ahí a los Corintios, y de hecho es lo que pasó. Mire, toda aquella gente que pudo recibir ese privilegio tan grande, pero tú también lo puedes recibir cuando tú crees en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, puedes recibir esa agua, porque así lo dice la palabra, el que cree en mí, eso tendrá, esos ríos de agua viva, esas Maim Haim en su vida. Ahora son aguas que están cargadas de la palabra de Dios, de algo espiritual que nos dan la vida. Y no estoy hablando de solo de la vida literal de la tierra, sino vida espiritual, tener una vida de plenitud en Dios. Ahora, le vuelvo a repetir, si nosotros ministramos música, es decir, si somos ministros de alabanza, pues por eso también debe de haber un cuidado muy importante dentro de los cantos, dentro de la manera que tocamos la música, porque esto va a producir que los líquidos que estén en las personas, es decir, los fluidos corporales de cada una de las personas que están escuchando tal alabanza, van a ser afectados por la manera en que estemos tocando la música. Y como le digo, está comprobado científicamente y médicamente y espiritualmente también la escritura nos lo enseña, de tal manera que conforme nosotros toquemos vamos a ministrar. Es decir, incluso imagínese si estamos tocando muy distorsionado, muy fuerte, muy sin un orden, pues ¿qué es lo que va a causar en los fluidos de la persona? Molestia en sus fluidos, incluso sentirse mal, pesadez. ¿No le ha pasado que en ocasiones usted en medio de la alabanza puede ver que se sienta pesadez, que se sienta algo negativo? Pues muchas veces no es solamente el pueblo o los pensamientos o la contaminación que pueda traer el pueblo, también es parte de, pero también puede ser que se esté ministrando algo incorrecto o que se esté tocando música incorrectamente sin tener una sabiduría verdaderamente para hacerlo, como dice la escritura, que eran aptos para la música, eran aptos para dirigir, eran aptos los que enseñó el rey David, Melech David, para que pudieran hacerlo delante de Dios, porque usted recordará que era una ordenanza, no era que alabaran como ellos quisieran, como hoy en día muchos dicen, no, pues alabémosle, lo importante es que Dios ve el corazón y cántele, no importa que esté desafinado, usted hágalo con todo su corazón, pero realmente si estudiamos bien lo que la escritura dice, no era como cada quien se le ocurriera, había una ordenanza para saber cómo hacerlo. Y esto a ordenanza no era simplemente una mentalidad humana, era una revelación que venía de los cielos para poder desarrollarlo de esa manera específica. De tal manera que, mi amado hermano, esta enseñanza trata de el cuidado de cómo ministramos. Ahora, no solamente música, sino las mismas palabras que hablamos.
téngalo por seguro que las palabras que usted le esté hablando a alguien, sea a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a quien sea, está influenciando los líquidos, los fluidos corporales de esa persona, o para cargarlos o para bien o para mal, o positivamente o negativamente. Por eso qué importante cuidar la manera que hablamos, la manera de lo que hablamos nosotros. Por eso es que la escritura dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Necesitamos definirnos qué tipo de agua voy a estar dando. Y dice aquí en Juan capítulo 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí están los Maim Haim. Usted ve las palabras en hebreo y solamente cambia una letra, la letra Het en la palabra Haim. Aquí está la Mem, la Yod y la Mem, Sofit. Estas dos letras son iguales y está la Yod en medio que da la indicación de saber separar con la mano las aguas del cielo y las aguas de la tierra, las aguas positivas y las aguas negativas. ¿De qué están cargadas las aguas? Con la mano se hace la separación. La palabra yad en hebreo es que indica la letra yud o yod en hebreo, que está hablando de la mano, valor numérico 10 que está hablando de la mano, y nosotros encontramos aquí que es con la mano también que podemos tomar de las aguas y capturar las aguas en nosotros de vida, porque la letra Het que está aquí en la pictografía indica una cerca, cercar algo, guardar algo, y está hablando de poder ser recipientes del agua de vida. Entonces, ¿y quién es el agua de vida? Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él es esa agua de vida en nosotros. Pero muchas veces nos hemos cargado de tantas cosas negativas, nuestros fluidos corporales. Ahora, déjeme le digo algo más y con esto termino. ¿Por qué hay enfermedad en el cuerpo muchas ocasiones? Porque los fluidos de nuestro cuerpo están funcionando de una manera equivocada. ¿Y qué es lo que está causando? Tener azúcar, tener esto, tener lo otro, porque en la sangre está así, porque este fluido está de esta manera, porque esto está de esta manera, y viene la enfermedad. ¿Cómo se puede recuperar eso? En Yeshua HaMashiach, que es el agua viva, el agua que nos da la vida, pues cargarnos de él, cargarnos de su esencia, de su presencia, de su palabra, de su emanación, de su vibración, de su amor, y esto cambia en nosotros, es decir, toda enfermedad, toda dolencia, toda situación que nos pueda estar afectando es quitada. Es decir, por eso es el mikvé, el baño ritual que limpia, que purifica, que quita toda negatividad, es un agua viva, porque el mikvé se hace con agua viva. Y esta agua viva, ¿qué es lo que está causando? Se dice por los eruditos que el agua viva no puede ser contaminada. Es decir, si se junta agua viva con agua negativa, el agua negativa es erradicada y toda es restaurada. Es decir, se hace una restauración en el agua. Así como aquellas aguas que eran amargas y le pusieron ahí algo y dice que fueron restauradas a aguas dulces. Ahora es un secreto muy tremendo eso de lo que habla, y aunque esta enseñanza va dirigida únicamente a la administración que le estamos dando a nuestros fluidos corporales. ¿Qué administración le estamos dando? ¿Realmente estamos ministrando cosas positivas? ¿Estamos cargando nuestros fluidos corporales con cosas positivas o negativas? Porque esto va a causar un cambio en las emociones, un cambio en la salud, y no solamente estoy hablando salud en el cuerpo, sino incluso mental y emocional. Por eso es importante cargarnos de esa positividad de Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el Maimhaim, Él es esas aguas de vida. Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ti y que puedas practicarlo y ser bendecido por Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Recuérdate, comparte el video si fue de bendición para ti, coméntalo
Y puedes seguirme en otras redes sociales como Facebook, como aquí en YouTube. Suscríbete a mi canal para que recibas el aviso cada que suba una enseñanza. Y con mucho gusto también si me quieres escribir a mi correo electrónico alguna pregunta, alguna información o incluso quieres estas enseñanzas en diapositivas PowerPoint, con mucho gusto te las doy, te las envío también si las quieres. Tenemos enseñanzas desde el eh, creo que casi desde el 2002, 2005, algo así, y muchísimas enseñanzas. Por si tú gustas también adquirirlas gratuitamente, te las enviamos de todo corazón, porque sabemos que debemos de dar de lo que de gracia hemos recibido. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.